Hay una guerra que nadie está cubriendo. No tiene misiles, no tiene trincheras, no tiene imágenes de satélite ni portadas de periódico, pero está destruyendo civilizaciones enteras desde adentro. Es silenciosa, metódica, perfectamente invisible para la mayoría, y lleva décadas en marcha sin que nadie la detenga. Y mientras lees esto, sigue ocurriendo en tiempo real. Imagínate esto. Un joven médico iraní pasa 12 años de su vida estudiando. Renuncia a noches, a familia, a dinero, a cualquier cosa que no sea ese título. El Estado lo forma, lo certifica, lo gradúa, y entonces ese médico toma un avión. Y no vuelve. Eso no es una excepción. Eso es la norma. En noviembre de 2024, el propio ministro de Ciencia de Irán admitió algo que los gobiernos no suelen admitir en voz alta. El 25% de los profesores universitarios del país habían emigrado. Un cuarto del cuerpo docente. Desaparecido. Y la tasa de retorno de los estudiantes iraníes que estudian en el extranjero es del 1%. El promedio global es del 7%. Irán está en el 1. De cada 100 mentes que salen, 99 no regresan. Nunca. Pero espera, porque eso no era lo peor. En algunas provincias iraníes, para finales de 2025, no quedaba ni un solo cirujano cardíaco. Ni uno. 160 cardiólogos abandonaron el país en un solo año. No en una crisis, no en una guerra, en un año cualquiera, en un país que sigue funcionando, con universidades abiertas y hospitales encendidos. 30.000 médicos graduados de universidades iraníes pidieron sus transcripciones académicas para irse a trabajar a Omán. El costo de entrenar a una enfermera en Irán es de $68.000, lo paga el Estado iraní, y lo captura Alemania o Canadá. Entre 2007 y 2021, Irán perdió entre 150.000 y 180.000 millones de dólares en capital científico. No en bombas, en aviones de línea. Y aquí viene el número que debería pararte en seco. De los 86 medallistas olímpicos científicos más recientes de Irán, los jóvenes más brillantes del país en competencias internacionales, 83 emigraron. 96 de cada 100. El Estado los formó. El mundo los absorbió. Suscríbete ahora a Zona Roja Militar, porque esto es exactamente el tipo de historia que los medios convencionales no quieren contar. Pakistán. Piénsalo un segundo. Entre enero de 2024 y finales de 2025, casi 5.000 médicos, más de 11.000 ingenieros y más de 13.000 contadores se fueron oficialmente del país. Solo en 2024, 727.000 pakistaníes registraron empleo en el extranjero. En los primeros 11 meses de 2025, otros 687.000. 1.400.000 trabajadores calificados en menos de 2 años. Y la emigración de enfermeras pakistaníes creció 2.144% entre 2011 y 2020. Más de 20 veces en una generación laboral. 20 veces. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno pakistaní? No mejorar salarios. No mejorar condiciones. Impusieron un firewall nacional. Cortaron el Internet. Causaron 9.423 horas de apagones digitales que afectaron a 83 millones de usuarios y destruyeron 1.622 millones de dólares en actividad económica. Los freelancers reportaron una caída del 70% en trabajo disponible. El gobierno no resolvió el problema, lo encerró, y los que podían seguir se fueron igual. Todavía falta la parte más impactante. Egipto. Más de 120.000 de los 220.000 médicos registrados del país trabajan en el extranjero. La mitad, más de la mitad de los médicos de Egipto no está en Egipto. Hay un médico por cada 1.100 ciudadanos, cuando el estándar internacional es uno por cada 400. Y el 89.4% de los estudiantes de medicina en 2021 planeaban emigrar antes de graduarse. Para 2025 esa tendencia se intensificó. El Ministerio de Salud egipcio perdía aproximadamente 12 médicos por día solo en renuncias. 12 por día. Los médicos que quedaban citaban violencia. Más del 50% reportó abuso verbal en el trabajo. Más de un tercio, agresión física. El sistema no solo los empujaba afuera, los golpeaba antes de que se fueran. Turquía. En 2018 emigraron 137.000 ciudadanos turcos. En 2023, 291.000. La mayoría tenía entre 20 y 29 años. Las tarjetas azules alemanas emitidas a ciudadanos turcos saltaron de 2.200 a más de 22.000 entre 2018 y 2023. 10 veces en 5 años. El colapso de la lira turca en 2021 fue el gatillo. Lo que era una incomodidad se convirtió de la noche a la mañana en un plan de vuelo. Y si crees que el Líbano es un caso aislado de guerra, espera. Más de 250.000 profesionales calificados libaneses se fueron desde 2011.
Más de 2.500 médicos de entre 35 y 50 años, los que dirigían los departamentos hospitalarios, los que formaban a la siguiente generación, abandonaron el país. La libra libanesa perdió más del 95% de su valor entre 2019 y 2024. Los hospitales perdieron entre el 30 y el 40% de su personal sanitario. El Banco Mundial advirtió que el daño al capital humano del Líbano sería, en sus propias palabras, muy difícil de recuperar. Muy difícil de recuperar. Nadie habla de esto en los medios convencionales. Y hay una razón para eso. Hablar de ello implica hacer preguntas incómodas sobre gobiernos, sistemas, ideologías y estructuras de poder que prefieren el silencio. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. Los 57 Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica representan aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, 1.600 millones de personas, y esa civilización produce el 2.4% del gasto global en investigación y desarrollo, el 1.6% de las patentes mundiales, el 6% de las publicaciones científicas globales. El gasto promedio en investigación de esos países es inferior al 0.5% del PIB. El mundo desarrollado gasta 5 veces más en proporción, una de cada 4 personas en el planeta. Menos del 2% de la innovación medible. Pero aquí viene el contraste, que parte en dos cualquier argumento cultural. La Edad de Oro islámica, del siglo VIII al XIII, fue el centro científico del planeta. El álgebra, el algoritmo, la alquimia, el cero, la cifra. Palabras de origen árabe o persa que estructuran la matemática moderna. Los textos médicos islámicos fueron la base sobre la que se construyeron las universidades europeas durante 5 siglos. Los descendientes de esa civilización producen hoy menos del 2% de la innovación global, no porque el talento haya desaparecido, sino porque el Estado no puede, o no quiere, retenerlo. Zona Roja Militar lleva años documentando estas fallas sistémicas que otros canales ignoran. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Lo que viene es aún más oscuro, porque hay un mecanismo dentro de esta crisis que nadie explica con suficiente claridad. Cuando un hospital pierde a su especialista senior, en un año sus residentes más ambiciosos siguen al mentor al extranjero. En 2 o 3 años, el programa de formación colapsa por falta de formadores calificados. El hospital sigue de pie, las luces siguen encendidas, pero ya no puede hacer lo que hacía. Multiplica eso por cada especialidad, cada provincia, cada país del mundo islámico. El conocimiento no desaparece, emigra. Y cuando un sistema lleva suficiente tiempo en esa espiral, ya no es una crisis de recursos, es una crisis de transmisión. No hay nadie que enseñe, no hay nadie que forme, no hay nadie que recuerde cómo se hacía, y mientras tanto, el talento llega puntual a su destino. El NHS británico funciona con médicos formados en Pakistán, Egipto, Irán y Sudán. Los hospitales alemanes funcionan con médicos formados en Siria y Turquía. Silicon Valley corre parcialmente sobre ingenieros iraníes. Stanford estimó 130.000 estudiantes iraníes en universidades extranjeras solo en 2020. La OCDE clasificó a Egipto como uno de los principales países fuente de médicos para el mundo desarrollado. El talento existe. Lo que no existe, en demasiados de esos países, es un Estado capaz de retenerlo. Pero todavía no hemos llegado al fondo. Las pruebas internacionales de educación muestran algo que debería generar titulares en todo el mundo. Marruecos cayó 67 puntos en la evaluación TIMSS 2023 en ciencias de octavo grado. Eso equivale a 2 años y medio de aprendizaje perdido en un ciclo de 4 años. El porcentaje de estudiantes con competencia mínima en ciencias cayó del 48 al 18%. Arabia Saudita en PISA 2022. Solo el 30% de los jóvenes de 15 años alcanza competencia mínima en matemáticas, cuando el promedio de la OCDE es del 60%. El porcentaje de saudíes en el top matemático global es estadísticamente cero. Jordania registró la mayor caída de cualquier país en esa misma evaluación. 57 puntos en matemáticas. Casi 2 años de escolaridad perdida en un ciclo. Esto no es pobreza. Arabia Saudita tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Esto es algo distinto. Es una relación rota entre la educación y el futuro, entre el conocimiento y el poder, entre lo que un Estado le ofrece a sus mentes más brillantes y lo que esas mentes deciden hacer. Suscríbete a Zona Roja Militar y activa la campana, porque este análisis no termina aquí, y los próximos episodios van a ser igual de intensos. Y luego está Afganistán, el único país del mundo que prohíbe activamente a las niñas ir a la escuela más allá del 6º grado. En diciembre de 2024, el Talibán extendió esa prohibición a mujeres estudiando medicina y partería.
2.2 millones de niñas afganas excluidas de la educación secundaria. La prohibición cuesta aproximadamente el 2.5% del PIB afgano cada año. Si se mantiene hasta 2030, más de 4 millones de niñas nunca pasarán de la primaria. La mortalidad materna proyectada sube un 50%. El matrimonio temprano, un 45%. Ni siquiera se trata de emigración. Es impedir a la mitad de la población convertirse en lo que podría haber sido. Es amputar el futuro antes de que nazca. Y aquí está la paradoja que ningún analista geopolítico se atreve a enunciar sin rodeos. Los países del mundo islámico llevan décadas resintiendo la dominancia occidental. La narrativa del imperialismo cultural, del saqueo histórico, de la hegemonía injusta. Es una narrativa con partes verdaderas y partes complejas. Pero mientras esa narrativa se pronuncia en discursos y declaraciones, los médicos, los ingenieros, los científicos, los fundadores de startups, los medallistas olímpicos de ciencias, todos suben a un avión rumbo exactamente a esos países occidentales. Y una vez allá, no vuelven. La fuga de cerebros enriquece a los mismos países que el discurso condena. No porque Occidente los robe, sino porque esos cerebros eligen ir. Y cuando llegan, la pregunta que nadie quiere hacer es esta. ¿Qué tendría que haber ofrecido el Estado para que se quedaran? El talento no se fue porque el mundo musulmán no tenga personas brillantes. El talento existe, ha existido siempre, y sigue naciendo. Se fue porque en demasiados lugares, ser brillante es una razón para irte, no para quedarte. Eso es lo que hace de esto una crisis civilizacional, y no solo una estadística de migración. Una civilización que expulsa a sus mejores no declina de golpe. Declina en silencio, sala por sala, especialidad por especialidad, vuelo tras vuelo, hasta que un día el edificio sigue en pie, pero ya no hay nadie adentro que sepa cómo hacerlo funcionar. Comenta abajo qué país te parece el caso más crítico de todo lo que vimos hoy. Y si este tipo de análisis te importa, si crees que estos temas merecen atención real, y no titulares vacíos, suscríbete a Zona Roja Militar. Aquí seguimos contando lo que otros no se atreven a contar.